Desde sus estudios en el centro de Phoenix, bienvenidos a Cronkite Noticias. Cómo el Alzheimer afecta a los latinos. Y reacciones de la militarización en la ciudad fronteriza. Y cómo doctores internacionales son vitales en áreas remotas. Cronkite Noticias empieza ahora. Hola, ¿qué tal? Les saluda Yatsi Medina. Y yo soy Carla Maldonado. Bienvenidos a Cronkite Noticias a través de Univision Arizona. A continuación, las noticias. La administración del presidente Donald Trump tiene planes de expandir la detención de familias centroamericanas con sus hijos, anulando un acuerdo judicial que lo impide. Shalene Santiago, nuestra corresponsal en Washington, D.C., trae la historia de una madre salvadoreña que advirtió sobre los riesgos de la salud mental, tanto de niños como adultos, tras haber estado detenida por 2 años con sus hijos. A 70 millas al oeste de Filadelfia, un grupo de activistas se reúne en una vigilia una vez al mes en las afueras de un centro de detención de familias en el condado Berks, en solidaridad con las familias en custodia. Esto en un momento en el que el gobierno federal quiere abrir más centros de detención como este y además extender el tiempo de detención de familias. Es un desconocimiento nuevamente de las causas que realmente genera esta migración global, este éxodo global. Este año fiscal aumentó el número de familias centroamericanas que llegaron a la frontera en un 42%. Autoridades del Departamento de Seguridad Interior aseguran que la solución está en mantener a las familias en detención mientras procede su caso de asilo. En la práctica, esto puede causar daños a la salud mental de una familia, según advirtieron expertos en pediatría en una carta al Congreso. Bueno, pues fíjate que yo soy de El Salvador. Karen Zelaya es una madre que lo vivió en carne propia. Yo me fui para camino a Estados Unidos en agosto del 2015. Fue detenida por 19 meses junto a su hijo Steven Albanés, quien tenía 5 años cuando ambos llegaron de El Salvador. Mi hijo llegó a tal punto que me amenazó 2 veces que se iba a matar si no salía del lugar. Una vez fue para su cumpleaños. Pero ¿por qué tanto tiempo tras las rejas? En el 2016, Karen formó parte de una demanda de 29 madres en Berks que reclamaban que su entrevista de temor creíble no fue justa. Esta entrevista forma parte del proceso de pedir asilo. Sí, yo pedí asilo porque por la violencia, específicamente a mí me había pasado algo bastante personal y pues sí, esa fue la razón por la que yo me fui. Yo me fui prácticamente para resguardar la vida de mi hijo, ¿verdad? Aunque apelaron varias veces, las madres perdieron la demanda y Karen, junto a su hijo, fue deportada a El Salvador el 12 de mayo de 2017. El avión aterrizó a las 11:30 de la mañana. El impacto emocional de estar privada de su libertad junto a su niño es algo que nunca va a olvidar y su hijo, quien celebró 2 cumpleaños en Berks, tampoco lo olvida. Él aún recuerda muchísimo, yo creo que él aún recuerda todo lo que pasó. Bueno, y actualmente el gobierno está revisando los más de 95,000 comentarios que recibió con respecto a su propuesta de expandir la detención de familias. Una vez revise los comentarios y publique una regla final, la propuesta podría entrar en vigor 45 días después de su publicación. Sin embargo, ya esta propuesta está habiendo desafíos legales en las cortes. En Washington, Shalene Santiago, Cronkite Noticias. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ordenó la presencia de 5,000 miembros del ejército a ciudades fronterizas en Texas, California y Arizona. En Nogales, estos soldados reforzaron la barda fronteriza con alambre de púas y cerraron 3 carriles de ingreso a Estados Unidos. Cronkite Noticias viajó a esa ciudad para ver cuál ha sido el impacto comercial. Es un corredor comercial clásico para los turistas que llegan de México de compras a la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona. Los visitantes cruzan desde Sonora por una garita a pocos metros de distancia, pero la reciente militarización en la frontera ha cambiado el ambiente en este lugar.
Todos los pueblos en la frontera sobreviven de la gente mexicana que cruzan y compran. Bruce Bracker y su familia eran dueños de una tienda de ropa en Nogales, Arizona, que dependía en gran parte de consumidores mexicanos. Hace una década, más de 13 millones de peatones cruzaban la frontera. En el 2017, esa cifra disminuyó a la mitad, de acuerdo al Departamento de Transporte de Estados Unidos. Debido a eso, Bracker tuvo que cerrar las puertas de su negocio familiar. Cuando menos gente cruzan, se afecta que la cantidad de negocio que están haciendo los comerciantes aquí en el centro. Bracker dijo que la escasez de agentes aduaneros afecta al comercio y que para solucionar esa situación el gobierno debe destinar más recursos en esa área y no con la presencia de militares. Otros comerciantes dicen que hay mucha incertidumbre por la llegada de los soldados. Hemos notado que menos gente está cruzando, o sea, incluso gente poquita de la que viene aquí a consumir, y eso sí nos dice como, ay, pues es que nos da miedo que a lo mejor cierren la frontera, porque pues se escuchan muchas cosas, pero en realidad nadie está seguro de qué va a pasar, ¿no? Algunos residentes de Nogales, Arizona, que atraviesan este puerto fronterizo a diario piensan que la protección de la frontera es importante, pero estos cambios están ocasionando mucho estrés en ambas comunidades. Yo tengo Sentry, pero de todas maneras me repercute. Y los oficiales de este lado están haciendo su trabajo, no están contra la gente. Ellos están actuando como deben actuar. Carmela Duarte viaja entre ambas ciudades y utiliza un sistema de carril rápido conocido como Sentry. La espera larga para atravesar la frontera incomoda a muchos y les atemoriza quedarse de un lado o de otro de cerrarse la frontera. Todo el mundo aquí anda con lo mismo, las noticias también están diciendo, pero con nosotros aquí preguntamos, nos dicen que no. Sí, vamos a batallar para cruzar, más que nada por la inseguridad. De acuerdo a la patrulla fronteriza, cerca de 6,000 integrantes de la caravana centroamericano llegaron a Tijuana esta semana. Gracias por ese reportaje, Yatsi. Claro que sí. Al regresar les traemos una segunda parte. ¿Cómo responden los residentes de Nogales, Sonora, a la llegada de más inmigrantes? La presencia de una caravana de migrantes centroamericanos con destino a Estados Unidos en Tijuana, México, ocasionó protestas de algunos residentes y también que la patrulla fronteriza hiciera uso de gaso lacrimógeno contra algunos inmigrantes que intentan cruzar la frontera. En Nogales, Sonora, tanto grupos humanitarios como el gobierno se prepara para recibir miembros de la caravana. La llegada de migrantes, ya sea centroamericanos o personas deportadas a México, es una realidad diaria que viven grupos humanitarios como el Keno Border Initiative por más de una década en Nogales, Sonora. Pero ahora la espera de los que piden asilo se ha vuelto más larga. Sí, se está manejando una lista de las personas para que las primeras personas en la lista estén en la garita listos para entrar a Estados Unidos. Esta lista podría crecer con la llegada de aún más integrantes de una caravana de centroamericanos. La respuesta de autoridades locales ha sido abrirles las puertas. Nos toca a nosotros como municipio tener el control tanto de lo que es salud, lo que es la ayuda humanitaria y lo que es seguridad. El secretario de Ayuntamiento de Nogales, Sonora, asegura que los diferentes niveles de gobierno se están coordinando desde antes de la llegada de la primera caravana y en algunos casos les ha tocado atender cuestiones de salud. Uno de ellos presentaba un síntoma posible, tenía una piedra en el riñón y tuvo que ser trasladado a un centro de atención, que el centro de atención es el centro del estado. Entonces, estamos en esa coordinación. Dado las protestas que sucedieron en Tijuana por parte de residentes que rechazaron la llegada de los centroamericanos, el secretario enfatizó que brindar ayuda humanitaria no afectaría a los mexicanos, pero que estaban preparados para aplicar la ley de ocurrir alguna ofensa. No estamos haciendo ni estamos dejando de hacer algo para quitarle a la comunidad y dárselo a ellos. El primer grupo en llegar a Nogales fue un grupo LGBT que vino desde Tijuana, Baja California, y recibió apoyo de la ciudad para hospedarse. La demanda por un sitio donde dormir puede crecer, y no solamente de personas que viajan en la caravana. El albergue para migrantes San Juan Bosco está preparado. El objetivo del albergue es proporcionarles albergue por 3 días y todos los servicios asistenciales que requiere el albergue.
El albergue ayuda entre 50 a 350 personas y en estas últimas semanas han recibido principalmente a hondureños. La mayoría de los residentes saben que han llegado migrantes a la ciudad, pero no tienen ningún inconveniente con su llegada. Es cuestión de que haya humanidad para todos y pienso que va a salir bien, todo bien. Y bueno, pasando a otros temas fronterizos, el estado de Sonora en México tiene el número más elevado de casos de Zika, un virus que causa defectos congénitos durante el embarazo. Hasta el 26 de noviembre, la Secretaría de Salud de México detectó 247 casos en el estado, de un total de 689 en todo el país. Hablamos con autoridades de salud de ambos lados de la frontera, quienes presentan una perspectiva diferente sobre los riesgos del viajar a zonas fronterizas en México. El Departamento de Salud del Condado Maricopa lanzó una campaña para recordar a personas que viajan o planean viajar a la frontera que el virus de Zika sigue siendo una amenaza a su salud. El incremento en casos de Zika en el estado de Sonora, México, es otra razón para advertirle a los viajeros. Es importante que la gente sepa del riesgo que existe porque estamos muy cerca a Sonora. Entonces mucha gente trabaja, va y viene todos los días o quizás está viajando por vacaciones y es importante que sepan los riesgos. El virus no solo se transmite por la picadura de la variedad de mosquito Aedes, sino también puede ser transmitido sexualmente, afectando tanto a hombres como mujeres. La frontera en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora es un ejemplo de cómo la línea se puede borrar en cuanto se trata de la transmisión de una enfermedad como esta. Queremos asegurarnos que mujeres embarazadas o mujeres que están tratando de quedar embarazadas estén conscientes que hay casos de Zika ahí y deben de evitar esas zonas afectadas. Hasta ahora no ha habido ningún caso de Zika en esta zona fronteriza, pero autoridades de salud en México recomiendan a quienes viajen que en cuanto sientan algún síntoma común del Zika y estén en área de mosquitos, consulten con un profesional. Sí han existido casos sospechosos que se van y se evalúan de acuerdo a la derechohabiencia que tiene el paciente afectado. Sin embargo, no se confirmó como caso de Zika. Algunos epidemiólogos aseguran que los mosquitos típicamente se trasladan a 1 kilómetro de distancia. Expertos de ambos lados de la frontera están de acuerdo en que la transmisión es más rápida por una persona que viaja que a través de una picadura de este insecto. El mosquito está presente en Nogales. Sin embargo, es más fácil cuando viene una persona infectada de otro estado, municipio o país. Es cuando sí se puede presentar un caso, pero adquirido en otra área. Autoridades en Arizona también dijeron que solamente 1 de cada 5 personas afectadas por el virus presentan síntomas de la enfermedad. Es una enfermedad leve en adultos saludables, pero para mujeres que están embarazadas, si llegan a infectarse, alrededor de 10% de los bebés que están infectados tendrán un defecto relacionado a la enfermedad. Para más información sobre este virus, se puede visitar la página web del Condado Maricopa que ven en pantalla. Y pasando a otros temas de salud, al regresar les contamos cómo el Alzheimer impacta a los latinos y cómo una familia hispana cuida de su padre con Alzheimer. Un equipo de jugadores latinoamericanos se ha convertido en una familia. Los latinos tienen más posibilidades de tener Alzheimer, una forma de demencia que afecta la memoria. Hablamos con una familia que supera los obstáculos para cuidar a su padre. ¿Quién se llevó 30 huevos? Santiago González era un padre ejemplar y muy trabajador, pero hace 12 años la vida de él y su familia cambió drásticamente cuando fue diagnosticado con Alzheimer. Es muy difícil, es triste recordar, ¿verdad?, lo fuerte que él era y de repente verlo así. Mauri González y una de sus hermanas dividen el tiempo para cuidar a su padre. No puede caminar solo, lo tenemos que levantar para cambiarle pañal, mañana, mediodía y tarde. Empezaron solas, pero ahora no lo están. Ella y su familia han recibido asistencia de la Alzheimer's Association, una organización que ofrece ayuda a personas afectadas por este tipo de demencia, que afecta la memoria y habilidades cognitivas de una persona. Esta forma de apoyo no solo es económica,
sino también de consejería. Trabajamos con los cuidadores, que es la familia, porque esto crea estrés, no saber cómo comunicarme con la persona que tiene demencia, porque ya olvidó incluso quién soy, ya no me reconoce. Graciela Mera es una consultora de familia del Alzheimer's Association, que trabaja personalmente con Mauri y su familia para cuidar a su padre. Los hispanos tienen 1,5 veces más la probabilidad de padecer de esta enfermedad que los blancos, pero es menos probable que los latinos sean diagnosticados con Alzheimer. En el Alzheimer Association nuestro enfoque es también encontrar las barreras de por qué la comunidad afroamericana y latina, de origen latino, no se acercan tanto a buscar este tipo de ayuda que es necesaria. Hay varios factores como la genética, educación y dieta que contribuyen al por qué los hispanos tienen más posibilidades de padecer de Alzheimer. Pero hay otros obstáculos culturales que impiden que muchos de ellos sean diagnosticados. Hay factores culturales en lo que la gente dice, oh, solo está envejeciendo, no hay nada por qué preocuparse, y tienden a descartar este tipo de problemas de memoria. Y el diagnóstico no se hace en estos casos. El diagnóstico temprano es fundamental dado que las proyecciones demográficas muestran que para el 2050 habrá aproximadamente 1.3 millones de casos de Alzheimer's y otras formas de demencias entre los hispanos, de acuerdo al Alzheimer's Prevention Initiative. Es importante que participen en pruebas clínicas e investigaciones para que podamos entender esta enfermedad antes de que se convierta en un problema mayor de salud. Aunque Mauri y su familia dudaron en aceptar ayuda profesional, ahora más que nunca entienden la importancia. Es un gran beneficio que yo invito a la comunidad que estén pasando por alguna situación así, que tomen ventaja, ¿verdad? Pero en primer lugar, que se informen. Ser profesional en un deporte ya es un desafío. Para un grupo de jugadores de béisbol latinoamericanos es aún más difícil. Nuestra reportera Micaela Morris nos lleva a la ciudad de Scottsdale para conocerlos. Cualquier día de la semana en las prácticas de béisbol en el estadio de Salt River está saturado de jugadores lanzando y atrapando pelotas. Hay un grupo de pitchers latinos en el campo izquierdo que salta a la vista entre risas y palabras en español. Dentro del deporte de béisbol, muchos de los jugadores llegan de diferentes países, aportando diferentes experiencias, culturas y lenguajes, como Jesús Tinoco. Al principio es un poco difícil porque obviamente uno está aprendiendo el inglés. Cuando se trata de béisbol, el inglés se hace un poco más fácil a uno. Tinoco es un pitcher en la organización de los Colorado Rockies, quien llegó a los Estados Unidos de Venezuela sin hablar una gota de inglés. Compañeros de su equipo como Tyler Mark, que creció en un hogar bilingüe, son el puente para sortear esa dificultad. El desafío más difícil para un jugador de 16 años que firmó un contrato y es enviado a los Estados Unidos por primera vez es como, yo sé que cuando tenía 16 años no había manera de enviarme a Japón y que sobreviviera. No es posible. Los peloteros extranjeros en las ligas menores no solo tienen que ocuparse del béisbol, también se enfrentan con la nostalgia de su hogar porque no pueden ver a sus familias y, el desafío más significante, la barrera del idioma. No solo necesitan preocuparse sobre jugar béisbol, ellos tienen que aprender una nueva lengua. Algunos tienen que tomar clases cada día en sus teléfonos. Porque el equipo tiene peloteros hispanohablantes de muchísimos países, todos los jugadores hablan la lengua española un poco diferente. Algunos hablan un poco más rápido, ellos usan expresiones idiomáticas o slang como se le dice en inglés, y algunas de esas tienen sentidos distintos en cada país. Al terminar el día es lo mismo español. Si yo puedo hablar con alguien de México, yo puedo hacer eso. Hay diferencias claras entre el español de Venezuela, de la República Dominicana y otros países hispanohablantes, pero no les importa a los jugadores latinos. Los latinos son como una familia. Me junto con los latinos, a veces con los muchachos que no hablan español, and it's kind of nice being able to just be with a group, be with a different Para Héctor Luján es agradable poder fluir de un idioma a otro. Es una forma de incluir a todos y crecer como un equipo. En Scottsdale, Micaela Morris, Cronkite Noticias. Al regresar, hablamos con un doctor extranjero
que ha ayudado a comunidades que necesitan médicos. Arizona continúa sufriendo de una escasez de doctores en áreas rurales, pero hay doctores extranjeros que pueden suplir esta demanda. Nuestro reportero Abdel Jiménez viajó a Show Low para conocer a uno de ellos. Así es, Carla. Se trata de un área que no tiene muchos médicos de atención primaria. El impacto que estos doctores tienen en esta comunidad ya es enorme. El doctor Osaf Ahmed practica medicina hace más de una década en Arizona y él ha visto la necesidad que tienen las áreas rurales de encontrar médicos dispuestos a trabajar en lugares remotos. La comunidad rural es muy importante. Los pacientes no tienen el tiempo de viajar 3 horas a Phoenix nada más para un simple chequeo. Ahmed nació en Pakistán, pero llegó a los Estados Unidos en 1995. Doctores como él son cruciales para pueblos como Show Low, donde trabaja en una clínica pequeña. De acuerdo a un reporte reciente de la Universidad de Portland, poco más del 23% de los doctores en Arizona son nacidos en el extranjero. Pero aún así, hay escasez de médicos en el estado. Según la Asociación de Colegios Médicos Americanos, Arizona cae en el número 42 a nivel nacional en cuanto al número de médicos de atención primaria por cada 100,000 habitantes. Hay aproximadamente 30,000 puestos para médicos estudiantes. Cerca de 7,000 de esas plazas van a estudiantes internacionales, donde 3,000 de ellos son residentes estadounidenses y 4,000 son nacidos en el extranjero. Ahmed puede ver desde 10 hasta 20 personas al día. La mayoría de ellos son personas de edad avanzada que necesitan chequeos. Earl Richmond ha pasado por 3 médicos desde que se mudó a Show Low, hasta que encontró al doctor Ahmed. Y cuando encuentro a un médico bueno como el que tengo ahora, él es excelente. Él trata de resolver los problemas que tienes o te recomienda un especialista. Para residentes como Sean Recobb, encontrar un médico de confianza no es siempre fácil. Recobb se clasifica como transgénero. Sí, los pueblos pequeños normalmente tienen una mente cerrada a este tipo de situación. Y menos médicos significa que hay menos personas que te pueden tratar. A pesar de la necesidad para encontrar médicos, el proceso de migración no es fácil para muchos doctores nacidos en el extranjero que desean practicar en los Estados Unidos. Hay muchos pasos que tienes que tomar y esos pasos deben hacerse de la manera correcta antes de llegar aquí. A pesar de ello, cuando sí logran trabajar en áreas rurales como en las montañas en el oeste de Arizona, el cuidado que ofrecen es algo que sus pacientes aprecian muchísimo. Él me ha ayudado mucho, más que mis otros médicos. Siento orgullo de ser de donde soy, pero más orgulloso me siento de estar aquí ahora. El centro de Robert Graham ha pronosticado que el estado necesita un aumento del 50% en el número de médicos de atención primaria. En el centro de Phoenix, Abdel Jiménez, Cronkite Noticias. A nombre de nuestro equipo de Cronkite Noticias, damos gracias a nuestra audiencia aquí en el Valle del Sol y a Univision Arizona. Muchas gracias y recuerden visiten nuestra página web cronkitenoticias.azpbs.org.